Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están acá una vez más con nosotros en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Es un placer poder llegar hasta donde usted se encuentra en estos minutos y compartir algunos argumentos bíblicos que en este caso, en el día de hoy, pues estaremos enfocándolo acerca de la manera como Dios se relaciona con el ser humano, lo que se conoce en términos teológicos como los atributos morales o las perfecciones comunicables, dicen algunos también, porque el Señor nos las imparte a sus hijos. Así que, por ejemplo, somos buenos porque nuestro Padre es bueno. Somos amorosos porque nuestro Padre es amor. Y así sucesivamente estas perfecciones de Dios, estos atributos morales, pues se manifiestan y deben manifestarse en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, como fruto de ese nuevo nacimiento y de esa nueva naturaleza de la cual nos ha hecho partícipes nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Estamos hoy con el hermano William, que siempre está habitualmente, por fin, hoy no está con nosotros. Estamos orando por él porque está en una situación atendiendo el asunto pastoral de última hora que se le presentó ahí en la isla de Aruba. Esa es la razón por la que no se encuentra aquí hoy, pero ya estará seguramente dentro de 8 días una vez más con nosotros nuestro hermano William, que de verdad es la primera vez que nos falla nuestro hermano, pero entendemos la situación, por supuesto. Pero el hermano Thomas Harrison está aquí, nuestro amigo y pastor allí en la ciudad de Denver, en las afueras de Denver, en Aurora, Colorado, y también el hermano John Freddy Otálvaro, aquí cerca donde estoy acá en Poughkeepsie, su servidor Adonai Rojas, y el hermano John Freddy está aquí a 4 horitas nomás, hacia el oriente, en Massachusetts, en la ciudad de Chelsea, cerca también en las afueras de Boston. Ahí está predicando la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos cotertulios, digamos, para esta charla en este día acerca de los atributos morales de Dios. Vamos a darle la palabra al hermano John Freddy y comenzamos entonces a presentar estos otros atributos. Este es el tercer programa sobre estos atributos morales de Dios. Bueno, les saludo a todos una vez más en este día. Qué bueno una vez más llegar a sus vidas a través de este programa para que hablemos acerca de estos temas importantes de la Biblia y aprendamos a defender nuestra fe. Bueno, hemos venido hablando acerca de los atributos morales de Dios, los cuales, como nos explicaba Adonai, son la base de nuestro comportamiento y de la moral en el hombre. Conocer, por lo tanto, estos atributos significa para nosotros conocer el ideal, ¿no?, de lo que Dios busca que en nosotros sea formado. Y es muy bueno que entendamos que la vida cristiana es esa relación que se ha logrado por el sacrificio de Jesucristo y que por la fe en ese sacrificio, entonces el creyente ahora se puede relacionar con su Padre Celestial y puede entonces de Dios tener impregnado en su vida por su relación con Dios continua esos atributos. Hoy vamos entonces a hablar de algunos de ellos para seguir conociendo más acerca de nuestro Señor y vamos a hablar acerca de este atributo tan importante como es la benignidad. La benignidad es una cualidad divina que nos plantea la intención que tiene Dios en su corazón, detrás de lo que Él hace. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué hace lo que hace? Lo contrario a ser benigno es ser maligno, ser malévolo, malintencionado. Pero la palabra del Señor dice que nuestro Dios es un Dios que tiene benignidad, un Dios benigno, de buenas intenciones. Es el Salmo 18:35,
me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, la benignidad del Señor es una cualidad eh, constante, ¿no? En el Señor, como todas esas cualidades que Él tiene, esas características en su carácter moral, y que nos da paz, saber que lo que Dios permite en mi vida está movido por su amor. Por lo tanto, el Señor tiene intenciones benignas, buenas con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Dice ahí en la cita que ha puesto Adonai en la pantalla, dice, os menosprecias las riquezas de su benignidad. Imagínense que el Señor es rico en benignidad, en buenas intenciones, paciencia y generosidad. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No por el hecho de nosotros ver que nuestro Dios es benigno o que también es una cualidad muy ligada a la bondad de Dios, ¿no? Entonces, esa bondad de Dios, movida por su benignidad, por esa motivación bondadosa, ¿no? Esa buena intención de Dios, esa bondad nos guía, nos debe llevar al arrepentimiento. Hay personas que juegan con esa bondad de Dios, con esa benignidad, eh, y, que, y que como saben que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Él es bueno, que Él es benigno, entonces juegan con el pecado y no se arrepienten y bueno, resulta ser que eso es peligroso, actuar de esa manera. Entonces, a grosso modo, la benignidad que está íntimamente relacionada con la bondad, eh, es aquella cualidad que habla de el bien en el corazón de Dios y que impregna todo lo que Dios hace, todos sus planes. Dios es bueno, sus intenciones son buenas. Él no tiene planes de mal para nosotros y todo lo que Él ha hecho lo ha hecho basado en su benignidad. Amén. Mi hermano Thomas, ¿tiene algo para agregar a esto que ha comentado nuestro hermano o seguimos con la siguiente de las perfecciones morales? Sí, claro, el corazón de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de los cristianos, no es malo. Su corazón es bueno. Como decía nuestro hermano, habla de las intenciones que tiene Dios para con nosotros, sus criaturas, sus hijos. Y creo que toda esa buena intención, el querer el bien del ser humano, se puede expresar de manera clara y perfecta en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso fue el mayor acto de benignidad de parte de nuestro Dios. Todo esto de la benignidad está íntimamente conectado con su amor, con su misericordia, con su gracia. Así que no permitamos jamás que el enemigo de nuestras almas nos haga creer, sembrando pensamientos de dudas, ya que nos haga pensar que Dios no es benigno para con nosotros. Muchas veces las pruebas, las calamidades quieren alejarnos de esta gran verdad. Pero como dijo Job, después de haber recibido en términos humanos ese mal, lo había perdido todo, había perdido la salud, la familia, sus posesiones, pero él siguió creyendo que las intenciones del corazón de Dios todavía eran buenas.
Así que exhorto a todos los hermanos que nos están viendo en esta noche que sigamos creyendo, ya que tenemos un Dios bueno. Toma, ya que usted menciona a Job, voy a preguntarle al hermano John Freddy, que es el que está poniendo de este atributo. Algunos preguntan, bueno, y si Dios de verdad es tan benigno y todo lo hace bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué Dios en algunos casos se apunta en los profetas, por ejemplo, que ha decretado traer mal sobre alguien o que ha dispuesto el mal para acciones, etcétera? ¿Cómo podríamos nosotros responder a esa preguntita que los que contienden con la Biblia, ¿no? Siempre andan buscando ahí sus argumentos para refutar Sí. la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios hace el mal en ocasiones, aparentemente, ¿no? Como que se origina en él algo maldadoso, algo malévolo. Bueno, realmente debemos partir de la verdad de que Dios es benigno, Él es bondadoso. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios, dice Jehová, planes para su bien, no para su mal. Entonces, Dios ha creado todo hermoso en su tiempo. Dios Él es un Dios lleno de misericordia, de amor y, como hablábamos en uno de nuestros programas, la naturaleza del carácter de Dios Él es amor. Pero entonces, también dentro de ello está la libertad que Dios le ha dado al hombre para tomar sus decisiones y junto con ello, pues las consecuencias de sus actos. Y Dios, conforme a su carácter moral, Dios ha establecido también una ley moral para que los seres humanos nos rijamos por ella, particularmente pues hablando del antiguo pacto o aquellos que no abrazan a Jesucristo, pues quedan inmediatamente bajo la autoridad de la ley moral de Dios y la exigencia de esta para que nosotros la cumplamos. Y por supuesto, entonces tenemos que hablar también de la justicia, porque hay atributos de Dios que en el Señor se conjugan, ¿no? Y que entonces tenemos la bondad, la benignidad, el amor, la gracia, la misericordia, pero por otro lado tenemos a ese Dios que es justo, que es santo, y que debido a ello entonces exige la justicia de Dios exige que el pecador pues reciba las consecuencias de la violación a la ley. Y la santidad de Dios exige que el pecador no se le pueda acercar a Dios. Entonces, por eso es que en Cristo encontramos que la conjugación de esos atributos de Dios se suplen a sí mismas, ¿no? En Jesucristo la justicia de Dios queda suplida, de manera que ahora el pecador es perdonado porque alguien ya recibió el juicio, la condena, y se puede acercar a ese Dios que es santo porque ha sido por la sangre de Jesucristo limpiado. Entonces, cuando se viola la ley moral de Dios, entonces hay consecuencias por ello, y las consecuencias tienen que ver con castigos, con cosas que Dios ha establecido para ello. Entonces, el Señor, como dice Romanos capítulo 1, el Señor ha dejado que el hombre siga su camino y lo ha abandonado en el sentido de que no ha intervenido cuando el hombre ha escogido no caminar con el Señor. Entonces uno encuentra en Romanos 1 donde dice que el Señor los dejó, los abandonó a sus pasiones vergonzosas y recibieron en sí mismos el juicio debido a su extravío. Entonces, esas acciones malas de Dios no son malévolas en el sentido de un corazón malintencionado, sino que son retribuciones porque su justicia lo exige debido a que el hombre ha escogido ir en contra de la ley divina. Entonces dice ahí en el verso 18 de Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí está. De los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Y luego dice por allá abajo en el verso 21, ya que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria. Y luego dice, por lo cual, ahí está el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, ese entregar no es que Dios los empujó a la inmundicia. Dios los dejó no significa que Dios los abandonó y los soltó y les dio la espalda en el sentido de una intención malévola en él, sino que Dios simplemente dio paso a que eso sucediera, porque esa fue la decisión que el hombre tomó, y entonces recibieron las personas la retribución debida a su extravío. Entonces, las malas acciones de Dios tienen que ver con intervenciones de la justicia de Dios para traer retribución sobre aquellos que han violado su ley. Bueno, la otra vez también hablábamos acerca del mal. En el programa que hablamos del mal, algo decíamos respecto a esto, porque, pues sí, algunas veces le atribuimos al Señor desde nuestra perspectiva humana este mal, ¿verdad? Pero a la postre no es ningún mal. Es más bien, como decía el hermano Geoffrey, una retribución de vida a lo que se está haciendo, y eso forma parte también de la justicia divina, de la disciplina de Dios, ¿verdad? Y que no es que Él lo meta ya a la fuerza, como bien lo decía el hermano, lo que lo obligó, pues, decidido y lo voy a castigar porque sí, ustedes van a hacer lo malo. No, sino que es más bien a la inversa. El hombre se ha portado tan mal que casi que Dios se ve obligado por su justa forma de actuar de que reciban un castigo que pues para algunos se pueda considerar en un mal en el momento, pero no es el mal pues sí, de alguien malévolo, voy a torturarlos, me deleito en el grito que va a pegar en la, no, el sadismo, Correcto. pues, no se refiere a esto. Y en el caso de Job, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Entonces la pregunta podría uno, porque ese es un libro además de los llamados sapiensales, ¿no? La pregunta que uno podría hacerse es, ¿de verdad Dios le estaba haciendo un mal a Job? Viene el mal de parte de Dios, porque ahí comienzan los argumentos, ¿no? Comienzan los argumentos de los amigos y esto, a decirle a Job, reconozca el mal, porque si está enfermo usted, es porque se ha portado mal, ¿no? La misma filosofía que se presenta también en el Nuevo Testamento en los fariseos, pero también en los discípulos, ¿no? Cuando ven a ese ciego de nacimiento, ¿no? Que dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, acá el argumento es, nació ciego, eso es justo que lo reciba. Y si fue justo, entonces es porque se portó mal. Y entonces, ¿cuándo pecó? ¿Antes de nacer o fue por sus padres? Es la filosofía con la que se ven las cosas, ¿no? Si pasa algún desastre, alguna calamidad, y a veces por una mala decisión, me vino este mal que me mandó el Señor, pero me lo mandó el Señor realmente. Lo que pregunta Noemí, ¿no? El Señor me llenó de amargura, pero ¿la llenó el Señor de amargura realmente? ¿O es nada más una percepción humana de esa situación que no puede tal vez entender, pero que a la postre redundó para bien, como explicábamos en aquel programa? Bien, no sé si algo más. Sígame, hermano. Sí, bueno, no sé si Tomás tiene algo más, pero bueno, ahora que mencionas a Job, claro, Job es un caso muy, muy curioso, es bien interesante. Personalmente, hace varios años atrás me di a la tarea de ponerme a estudiarlo así, despacito y a escribir mis pensamientos, ¿no? Y llegué a ese punto en donde dice en Job capítulo 2, el verso 3, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, eh, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y esta frase es una frase que hay que analizarla, ¿no? Dice, aún retiene su integridad, y aquí viene, aun cuando tú, dice Dios, Dios diciéndole a Satanás, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Cierto? Entonces,
Entonces uno dice, ¿hasta qué punto Satanás puede incitar a Dios a hacer algo? Dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Entonces, yo me hice esa pregunta, ¿hasta qué punto Satanás puede incitar a Dios a que, a que, hasta qué punto puede Satanás incitar a Dios a que arruine a alguien? Como dice el versículo, tú me incitaste contra él. Le dice Dios a Satanás para que lo arruinara y luego peor, sin causa. O sea, aquí da a entender aparentemente de que Dios arruinó la vida de Job sin causa solamente porque Satanás lo incitó. Y eso genera una inquietud profunda en el corazón porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Cómo así que entonces Se dejó Satanás está diciendo? provocar. Sí, lo provocó y entonces Dios cayó en el duelo, en el desafío de Satanás y le cayó encima a Job y lo arruinó. Pero entonces, realmente el propósito de Job es que Dios sabía quién era Job, sabía la fe que este hombre tenía. Dios sabía muy bien el carácter de este hombre y Dios sabía que Job iba a mantener su integridad, iba a mantener su cabeza en alto, su creencia en el Dios Todopoderoso y no iba a flaquear. Y entonces, cuando vino Satanás y le dijo, no, lo que pasa es que él está así, íntegro y todo eso porque usted lo mantiene rodeado de bendición, pero quítale lo que tiene y verá que no. Y Dios le dijo, es como si Dios le hubiera dicho, yo sé quién es él. Ujú. Haga lo que usted quiera, que yo sé quién es él. Entonces, se convirtió en la demostración del conocimiento que Dios tenía de la integridad de este hombre. Y luego Dios reivindicó a este hombre y lo bendijo mucho más de lo que él había estado cuando entró en esa prueba, ¿no? Entonces, realmente la intención de Dios con respecto a Job no era arruinarlo, sino era demostrar La lo integridad. íntegro que era ese hombre que honraba a Dios y que Dios sabía muy bien lo que iba a suceder en él. Y entonces Dios tranquilamente permitió que viniera Satanás y produjera ese dolor y toda esa situación que le vino a él. El caso que usted menciona de la provocación, digamos, el incitar a alguien, ¿no? Me hace pensar también en las palabras de Jesús cuando dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, Ujú, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Entonces, tremenda esa situación pues en la que el diablo como que está tratando de que le pase algo a alguien y casi que le demen la oportunidad de probarlo. Y el Señor confiado dice, bueno, la fe está intacta, así que por ello lo verá que él va a salir ujú, avante. Eh, Hay un personaje en Romanos que se menciona y solo se dice de él, solo aparece allí en Romanos y solo se menciona de él, aprobado en Cristo. Lo hace pensar a uno, ese hermano, quién sabe por qué situación pasó, difícil, qué prueba, pero salió con un visto bueno, aprobado en Cristo. Bueno, esa es la benignidad. Mi hermano Tomás, ¿con qué seguimos ahora? ¿O usted tiene también algo más que aportar a esta situación de la benignidad de Dios? ¿Verdad que a veces, como le digo, algunos le preguntan a uno, bueno, y si Dios es bueno, entonces, ¿por qué tal cosa? Y si de verdad todo lo hace de su benignidad. Bien, ahí como cuando hablábamos en los programas de aquellos que hablamos acerca de Dios y la existencia del mal, ¿no? Sí, me parece que un texto de la palabra que resume todo esto que estamos discutiendo, Deuteronomio 8:16, me parece que es muy clarificante y vale la pena pues que los amigos y los hermanos que nos están viendo eh, um, Aquí lo tengo. puedan ver lo que dice aquí. Dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote
para la postre, hacerte bien. Así es, creo que es un texto que clarifica, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Bien, entonces pasemos al siguiente atributo moral de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, y es la rectitud. La rectitud. Dios es recto. Y cuando hablamos de rectitud, de que Dios es recto, estamos hablando de esa cualidad que tiene Dios, y obviamente nosotros, sus hijos, sus seguidores, también debemos de tener esa actitud de rectitud. Dios no tiene doblez. Dios siempre es el mismo. Dios siempre anda en un solo pensamiento, no anda como muchas personas que no se sabe qué es lo que están pensando. Tienen dos intenciones, una buena, una mala. No, Dios es recto. Como dice el texto, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, en él no hay engaño, en Dios. No hay engaño, no hay cosas torcidas, pensamientos torcidos, intenciones torcidos. Sus caminos ya son rectos. Sus acciones, sus actos se acoplan de manera perfecta a sus pensamientos. No es que tenga un pensamiento, pero su proceder es de otra manera. Eso le pasa mucho a los seres humanos. Los seres humanos en general somos seres siniestros. No amamos la rectitud, hablando en términos generales. El ser humano, por causa del pecado, tiene ese problema. No es franco, no es claro, no lleva un camino recto. Hay hipocresía en su corazón, hay intenciones ocultas. Muchos colocan una cara, pero por dentro tienen otra cara. Utilizan máscaras. Pero cuando hablamos del Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia siempre tiene un corazón recto. Él es franco, directo. Él no anda con rodeos. Él no quiere ni tiene la mínima intención de estar engañando a nadie. Así que qué bueno es que nosotros como cristianos seamos así, seamos rectos, de un solo pensamiento, de una sola cara, de un solo camino. Que la hipocresía, el engaño, nosotros decimos en Panamá, personas que se comportan así, él juega vivo. No, nosotros como hijos de Dios ya estamos llamados a proceder de manera diferente. Debemos ser transparentes, rectos. Que Dios nos ayude. Tiene que ver mucho con la justicia, ¿no? Porque es recto, se puede esperar de él que actúe justamente. Una persona, creo que lo que usamos el término también torcido, más torcido, ese no es recto, es lo contrario, es todo torcido. Sí. En mi tierra también los chonetos, más choneto.
Son expresiones que se usan por allá, pero que dan a entender la persona, pues que anda, como dice mi hermano Tomás, con trampas, que dice una cosa, pero al final sale con otra. Estaba pensando en el Salmo 15, no sé si ustedes lo recuerden, el Salmo 15, que habla de la integridad, ¿no? Creo que todos a eso, ¿no? El tema de la integridad. Voy a leerlo aquí, a ver si algo podemos opinar sobre este salmo. ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, que no calumnia. Esto de que habla verdad en su corazón tiene que ver con lo que estamos hablando. La vez pasada también nos hablaba el hermano William, creo que era el que estaba hablando de la luz, ¿no? Que hay, o la honestidad, la transparencia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Esto tiene que ver con el que se compromete a algo y después no cumple, ¿no? El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí, creo que sí necesitamos mucho de este atributo divino en nuestra vida, sobre todo, pues, permitir que se manifieste, ¿no? En nuestra vida cristiana. Bien, pues, hermano John Freddy. Sí, fíjate, si vuelves a poner ese versículo al comienzo donde dice quién estará en el monte del Señor, entonces dice hay una frase ahí que dice, el que anda en integridad hace justicia, y mire esta frase, el que habla verdad en su corazón. Pues una cosa es hablar audiblemente y otra cosa es los pensamientos, ¿no? Cuando uno habla dentro de su cabeza. Y una persona recta es la que en sus pensamientos habla la verdad, ¿no? Tiene como intención mantener la verdad. Y esta cualidad divina, esta característica, este atributo moral de Dios, la rectitud, pues le genera al Hijo de Dios una seguridad maravillosa, porque uno sabe que Dios no va a cambiar de opinión. Uno sabe que el Señor nos ha plasmado, nos ha mostrado la verdad, y la verdad solo hay una, y podemos guiarnos por esa verdad sin nosotros estar con temor de que qué tal que el Señor nos cambie esto, qué tal que el Señor cambie de parecer, o como decía ahorita Adonai, de manera popular, qué tal que el Señor se nos tuerza, o que el Señor nos dé la espalda, o que todo lo que el Señor nos dijo a la final no fuera así, sino que ahorita se nos tornó, que las cosas cambiaron. Eso sería terrible, uno estar con ese temor, ¿no? Y me gustaría, si puedes poner un versículo ahí de Deuteronomio 32:4, en ese famoso cántico de Moisés. Hay un versículo hay unas palabras muy interesantes que hablan de la rectitud de Dios, y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice que la obra de Dios es perfecta y es inconmovible. Dice, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Entonces, el Señor es un Dios de verdad en el sentido de que Él es el dueño de la verdad, el originador de la verdad, el que la mantiene. Entonces, la verdad es verdad porque nunca cambia y porque es una sola. Y entonces, eso nos lleva a vivir una vida muy segura, confiados en las promesas de Dios, porque toda obra de Dios es recta y sus promesas y todo lo que de Él proviene es con esa integridad, sin máscaras, sin doblez, sin intenciones escondidas, ¿no? Sin letra chiquitita, como los avisos que uno ve, que dice que tal cosa gratis y tiene un asterisco, y luego uno se va al pie y ahí está una letra chiquitita que dice es gratis, pero si por la compra. compras esto y esto o te comprometes a una mensualidad,
Entonces, Sí. con Dios no hay letra chiquita, no hay tal cosa como entrégame tu vida y yo te doy salvación, asterisco, y luego haya chiquitito un montón de condiciones. No, el Señor es uno en, en, en su, sí, en su palabra, ¿no? En su verdad, en su camino. Él es recto. Glorificamos al Señor por esa Amén. bendición de tener un Dios con estas características. Esta frase que tengo aquí resaltada en celeste, en azul, resume lo que hemos dicho hoy, creo. Es un Sí, Dios de verdad y no hay maldad en él, lo que tiene que ver con la benignidad. Es justo y recto. Así que ahí está pues la rectitud de Dios mezclada, pues que no puede como hablar solamente de una sin tocar la otra, ¿verdad? La sí. justicia. Porque el recto, hay muchos versículos que hablan de que Dios no admite cohecho, que Ujú. bueno, ahí nos estaban diciendo de tratar al indigno como es debido, es decir, no honrar al indigno, sino honrar a los que temen al Señor. En fin, eh, esto tiene que ver pues con ser justos y rectos. Y, y, y como decimos también en otra oportunidad, no contradicen estos, o aquí mismo creo que el hermano John Frey lo estaba diciendo ahora, no contradicen estos atributos, otros como el del amor, el de la paciencia, que no hemos hablado de ella, pero también es paciente. Así que en el hermano Tomás creo que estaba diciendo el Calvario, ¿no? En el Calvario, al Calvario fue el Señor precisamente para satisfacer su propia justicia, Amén. para no pasar por inocente al que es culpable, sino que el culpable fue debida y justamente sentenciado y cumplió con su condena en la cruz. Pero por esa condena nos beneficia, pues, el Señor a nosotros con la salvación y el fruto de su amor y de su misericordia, como decíamos la vez pasada también. Bueno, hablamos de otro, ¿tienen algo más que apuntar acerca de estas cualidades que hemos mencionado hoy? Ya se nos está agotando el tiempo, van 40 minutos y hemos hablado hoy de la benignidad, de la bondad un poco, que son muy relacionadas. Nuestro Dios es recto y no sé si hay algo más acerca de la justicia divina o quieren seguir con otra. ¿Qué opinan? Hermano Freddy. Bueno, no, pues a mí me parece que si nos metemos en otra, se nos va a ir un buen tiempo. Bastante. Sí. Yo quisiera como, no sé si dejar planteado la justicia o hablar un poquito de la justicia en estos 2 minuticos restantes, Ujú. porque Adelante, claro. tiene que ver mucho con la rectitud, ¿no? Eh, y entonces, en días pasados, alguno de nuestros amigos panelistas aquí hablaba acerca de la esperanza que hay en el cristiano y sustentada bíblicamente, por supuesto, de la resurrección, ¿no? Y el argumento que usó quien estaba aquí hablando, que no recuerdo quién fue ahora mismo, pero decía que precisamente porque no se ve como satisfecha la justicia, ¿verdad? En esta tierra, entonces está la esperanza también en el más allá. Pero no es nada más una ilusión, sino que está, repito, sustentada bíblicamente, pero Ujú. que se hace como necesaria también la vida eterna, el más allá, la vida después de la muerte, para que se reciba la justa retribución, ¿no? Correcto. Claro, la justicia tiene que ver ya con un aspecto legal, ¿no? Uh -huh. Eh, y entonces nos metemos en el papel de Dios como juez. Entonces, Dios es juez justo, no tendrá por inocente al culpable. Dios es juez justo y está airado con el pecador todos los días. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios exige que el pecador pague por sus violaciones a la ley divina. O si no, pues Dios dejaría de ser justo. Por eso el perdón de Dios no es otorgado
así libremente, porque sí. Exacto. Ese es el concepto que tiene la mayoría de personas, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor, yo le pido perdón y Él me perdona porque Él es amor. Y ya. Entonces, obviamos, descartamos con ese argumento que Dios es justo y que esa justicia hace que sus juicios sean rectos, sean, eh, ¿cómo se diría? Sin parcialidad, ¿no? El que la hizo, pues la tiene que pagar. Pero entonces por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo no vino a echarse un paseíto simplemente. El Señor vino porque era urgente que viniera y su obra era urgente que se realizara para nosotros poder recibir el perdón. Porque como explicaba el hermano Adonai ahora, el castigo que nos pone en paz con Dios fue sobre Jesucristo. Él fue quien nos reemplazó. Él recibió el castigo que que la justicia de Dios requería por nuestros pecados. Entonces podemos recibir perdón no porque Dios diga, ay, sí, yo los perdono, pobrecitos ellos. No, podemos ser perdonados porque la justicia de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Jesucristo y la gran demostración de eso fue la resurrección del Señor como testimonio, ¿no? Entonces Dios, en ese sentido, hablamos de Dios como justo. Y también Él es justo en sus juicios, justo en en su actuar, ¿no? Equitativo. Entonces, la Biblia habla de que el Señor dará retribución, el término que usaba Sí. ahora Adonai. Esa retribución se refiere a lo que es justo Ujú. a cada uno. E inclusive a los salvos nos va a tocar pasar por un juicio no para definir nuestra salvación, porque eso ya fue definido en Cristo, sino Ujú. ese juicio que se le llama el De tribunal de Cristo, sí. Cristo, en donde de la misma manera el juicio de Dios se va a dejar ver en las recompensas que recibiremos conforme a nuestro obrar en nuestra vida cristiana y nosotros entonces recibiremos conforme a ello, ¿no? Entonces, esto nos habla de que van a haber personas a los que se les van a dar eh, más recompensas que otras porque pues simplemente obraron más y trabajaron más para el Señor y tuvieron más resultados y todas esas cosas, que eso está ejemplificado o ilustrado en las parábolas de los talentos y de las minas. Entonces Dios es justo, a Él el Señor es equitativo, Él es recto, todo eso tiene mucho, todo eso está entrelazado, ¿no? Eso tiene un nudo muy interesante, pero cada cualidad tiene algo que le hace único, pero está entrelazada con otras. Y, y bueno, y también está la justicia de Dios relacionada con respecto a nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, el Señor dice, no se vengan ustedes mismos, denle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, esa es la justa retribución, ¿no? Entonces, cuando yo Sí. confío en la justicia de Dios y alguien me trata mal de manera injusta, alguien habla mal de mí, alguien me hace un daño de manera malintencionada, el Señor dice, yo soy justo, yo haré justicia por ti. Déjame, hazte un lado y dale lugar a mi justicia, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, yo me voy a encargar. Pues Ujú. eso lo lleva a uno a tener confianza y a tener paz en medio de las situaciones adversas, persecución y cosas por el estilo, en donde uno sabe que Dios va a intervenir conforme a su justicia. El estudio de estos atributos nos llevan a eso, ¿no? A confiar en Dios, soltarnos en Sí, sus manos. En fin, como decía Tomás ahora del Calvario. Sí, ahí está la justicia y también la misericordia que no se contradice con la justicia, sino que se muestra precisamente en que como no podíamos nosotros proveer o pagar, pues el Señor proveyó el medio para pagar. En eso se muestra como la misericordia, ¿no? Y la bondad, claro, y que es bueno. Él proveyó el medio a través del cual él mismo, como hablamos ahora fuera de cámaras, aquí estábamos hablando acerca de la expresión a sí mismo.
se proveyó así, satisfizo a sí mismo esa justicia y ese requerimiento divino. Bueno, hermanos, no sé, Tomás, algo más para redondear. Vamos ya terminando nuestro programa de hoy. Recuerde que hablamos de la bondad, la benignidad, muy relacionados, y la justicia y la rectitud. Son 4 cosas que realmente muy entrelazadas y con otras que ya también hemos mencionado. Mi hermano Tomás, Sí, ya las palabras finales. Vamos terminando nuestro programa de hoy y agradecemos a todos su ratico aquí con nosotros. sí, no hay acto más injusto de parte del ser humano que rechazar al que dio su vida, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres rechazaron esa luz, amaron más las tinieblas. Hay un lugar, lastimosamente, la Biblia lo dice, hay un lugar que se llama el infierno, la condenación eterna. Y solamente una sola injusticia es la que va a llevar a la persona a esa condenación eterna, y es rechazar al ser más amoroso, al ser más bondadoso, más benigno, más recto, más justo, darle la espalda a él. Eso no tiene perdón hoy ni nunca jamás. Así que la invitación está abierta. Hay un Dios bueno que espera con los brazos abiertos por ti. Entrégale tu corazón. No vaya a ser que Él tenga obligadamente que aplicar su justicia. Y cuando Dios aplica su justicia, eso es algo terrible. Pero no tenemos que llegar allá, sino que Dios te está esperando. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga. Esperamos que dentro de nos acompañe una vez más aquí en Hablemos de Apologética. Vamos a ir ya terminando este tema de los atributos morales. Nos faltan algunos acerca de la paz, de la paciencia y la verdad, y otros 2 o 3 más. Y ya avanzamos en este conocimiento un poquito de lo que la Biblia nos deja ver acerca de este magnífico, inmenso, soberano, inescrutable Dios, el Dios de la Biblia, a quien conocemos en la faz de Jesucristo el Señor. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos después.